Un placer saludarles. Mi nombre es Iván Ríos Hernández, soy oncólogo radioterápico de Colombia. En primer lugar, gracias a la organización por permitirme presentar esta charla y gracias a los participantes. Hablando de Latinoamérica y un cáncer de la mujer, pues por supuesto que para nosotros es muy relevante y por eso es un tema de mucho interés, ya que en Latinoamérica tenemos una alta incidencia, prevalencia y mortalidad del cáncer de cervix, como no lo recuerdan estas gráficas de Globocan. Esta charla va específicamente para hablar de la evaluación y manejo del retroperitoneo, porque resulta uno de los aspectos más relevantes en la patología. Por ejemplo, el diagnóstico tenemos una afectación que va desde el 5% en los estadio 1 hasta el 25% en los estadio 3. Y en recaída también vemos que el retroperitoneo tiene una importancia grande, pues recaen hasta el 9% en retroperitoneo exclusivo y combinado con recaídas sistémicas hasta en un 24%, o sea, más del 30% recaen, incluido retroperitoneo. Por ese motivo que hemos diseñado esta charla que va a ser de interés multidisciplinar y en el cual queremos tratar tres temas principalmente. El primero, el diagnóstico. El segundo es el tratamiento electivo del retroperitoneo. No vamos a hablar de cuando el retroperitoneo está afecto ya por imagen, sino vamos a hablar de cómo hacer el tratamiento electivo o características para hacer el tratamiento electivo. Y hablaremos también, por supuesto, pues del tratamiento de rescate en el retroperitoneo. Con relación al diagnóstico, me permitiré una anécdota profesional. Yo me formé en Barcelona, en el Hospital Clínic, y allí veíamos cáncer de cervix, pero fue al llegar a Colombia cuando realmente pues empecé a ver muchos casos. Y uno de los primeros casos y que más me marcó fue una paciente que vi por una compresión medular maligna, 2 meses después de haber finalizado su tratamiento locorregional por cáncer de cervix. Me pregunté si era la agresividad de la enfermedad, pero pues me di cuenta que los estudios de extensión que se le habían hecho a esta paciente eran insuficientes y que probablemente tenía esa enfermedad cuando comenzó el tratamiento pélvico. Desde allí comenzamos pues una campaña, mis colegas, y nos sumamos luego las otras especialidades para intentar hacer una mejor estadificación inicial y afortunadamente ahora podemos hacerle a todas nuestras pacientes resonancia de pelvis y resonancia de abdomen. Sin embargo, como podemos ver en las cifras, la resonancia tiene una sensibilidad y una especificidad que son muy bajas y que son insuficientes a nivel de los paraórticos. Posterior a esto, entonces, intentamos también con alguna experiencia previa pasarnos al PET, pero si podemos ver las cifras aquí, el PET también tiene una sensibilidad del 82% y una sensibilidad del 95%, que si bien es superior a este 56% de la resonancia, pues sigue siendo insuficiente. Así pues, tuvimos que evaluar también aspectos como la estadificación quirúrgica, y si bien la estadificación quirúrgica ha tenido algunos mitos y podríamos reseñar, digamos, los pros y los contras, empieza a verse como una excelente alternativa de estadificación. Este artículo que les comparto del Lancet intentan un poquito vislumbrar cuál es el papel de la estadificación quirúrgica. Y dentro de los contras podríamos ver pues que puede retrasar el inicio de la quimioterapia, que puede o que aumenta mucho los estadios, que se puede sumar morbilidad y que es un procedimiento que es operador dependiente. Y en los pros podemos ver que es el método más fiable de estadificación, como vamos a ir viendo en el desarrollo, que si se hace con la laparoscopia tiene una baja morbilidad y que permite hacer una indicación mucho más precisa de los campos extendidos. En los contras algunos hablaban que no modifica la supervivencia, pero en los pros ya se empieza a hablar de que sí, que lo hace. Así pues tenemos el PET como el mejor método de imagen para estadificar los paraórticos versus la estadificación quirúrgica. Y hace muy poco sale este interesante artículo donde los comparan uno contra el otro y podemos observar aquí cómo
la estadificación quirúrgica nos muestra los falsos negativos del PET, que es probablemente la preocupación mayor cuando se usa esta técnica. Si hacemos un PET y el PET no tiene adenopatías pélvicas, la posibilidad de falsos negativos es del 4%, mientras que si el PET tiene adenopatías pélvicas, los falsos negativos rondan el 20%, más o menos un 18%. Así pues, la estadificación quirúrgica en estos momentos está mejor posicionada para la estadificación que las otras técnicas. Aquí esta es una laparotomía solamente ilustrativa del área. Lo que se debe hacer, como dijimos, es una laparoscopia, una estadificación laparoscópica, pues esta sí es la que realmente tiene una tasa de morbilidad baja del 0 al 7%, mientras que en estas se encontraba una morbilidad hasta del 30%. Ya sabiendo pues las limitaciones que tenemos para el diagnóstico, porque si bien la estadificación quirúrgica parece situarse mejor que las demás, pues todavía tiene barreras de acceso y todavía tiene que ver cómo se compatibiliza con el funcionamiento normal pues, de una unidad de cáncer. Pasamos hacia el tratamiento y como decíamos vamos a tratar específicamente el tratamiento electivo. Entonces, si no tenemos un diagnóstico certero, sea por las limitaciones que tienen las técnicas en sí o sea por dificultad en el acceso, pues tenemos que intentar trabajar con lo que tenemos e intentar hacer, digamos, lo mejor posible por ese paciente. Les traigo un metaanálisis que tal vez todos conocemos y que le llamamos el metaanálisis brasileño, donde se puso en consideración qué tanto aportaba la irradiación electiva del retroperitoneo en el pronóstico de nuestras pacientes con cáncer de cervix. Este es un estudio metaanalítico que tendría pues el máximo nivel de evidencia y que se basó principalmente en 4 estudios grandes que se hicieron al respecto. Este es el resumen de los resultados. Básicamente lo que se vio en este metaanálisis es que claramente la irradiación electiva del retroperitoneo mejora el control a nivel del retroperitoneo. También disminuye la probabilidad de metástasis. Tuvo una tendencia a mejorar la supervivencia, pero no fue estadísticamente significativa. No se modificó el control locorregional, eso se explica porque a nivel locorregional llevaron el mismo tratamiento, pero se cree que el retroperitoneo, los paraópticos, es un santuario para células tumorales y que el tratarlo disminuye la probabilidad de que ellas se extiendan y por tanto una de los aportes más grandes que podríamos hacer es disminuir el riesgo de metástasis. Así pues, ¿a quiénes deberíamos hacerle un manejo electivo del retroperitoneo? Como les decía, este metaanálisis se basó en 4 estudios, pero más o menos el 80% de los resultados se extrajeron de 2 de los estudios, un estudio de la EORTC y otro estudio, el RTOG 7290. ¿Qué pacientes incluyeron estos estudios? Incluyeron pacientes 1B y 2A mayores de 4 centímetros y también incluyeron FIGO 2B. Los estadio 3 no fueron incluidos porque en aquel momento se consideraba ya por estadio 3 tratar el retroperitoneo, ya que había habido un estudio previo donde la irradiación extendida del retroperitoneo era superior a la irradiación pélvica en épocas previas pues a la quimioradio. Estos sí son ya con quimioradioterapia. Entonces, si nos tomamos a pecho estos criterios de inclusión, más el incluir también los niveles 3, pues quiere decir que tendríamos que incluir a todas las pacientes, pero ¿por qué no incluir a todas las pacientes? No deberíamos incluir o pensar en incluir a todas las pacientes en retroperitoneo electivo, pues aumenta la toxicidad intestinal, también hay varios estudios al respecto, sobre todo con técnicas no conformacionales. Pero aún en épocas más modernas y con técnicas conformacionales también hay riesgos de toxicidad, como puede ser el riesgo de citopenia, que yo he podido evidenciarlo en algunas de nuestras pacientes tratadas. Además, no se modifica el control locorregional, como decíamos, entonces va a haber pacientes que no se van a beneficiar de esta técnica. No todos los centros de radioterapia disponen de técnicas conformacionales para disminuir los riesgos tóxicos. Y algo muy importante es que este metaanálisis, a pesar de ser del 2017, se basa en estudios que son de los años 80 y 90. Entonces, no es
no está tan actualizado. Entonces, si no vamos a tratar a todos los pacientes con retroperitoneo electivo, ¿a qué pacientes sí deberíamos? Entonces, aquí la idea es intentar objetivar las indicaciones porque hay bastantes series, bastantes grupos y puede haber bastante poco uniformidad en los conceptos. Entonces, les traemos dos propuestas para unificar esas indicaciones. Una es la que hace el protocolo Embrace 2. Como saben, el protocolo Embrace 2 es un protocolo que se está haciendo de braquiterapia adaptativa, pero también en uno de los objetivos que tiene es conocer qué irradiación ganglionar ofrecerle a los pacientes y lo dividió en tres grupos, uno de bajo, uno de intermedio y uno de alto riesgo. Específicamente para esta charla, pues hablaremos del alto riesgo que hace referencia al retroperitoneo y qué pacientes para el Embrace deben recibir tratamiento electivo en el retroperitoneo. Aquellos que tengan afectación nodal en ilíacas comunes o si hay afectación pélvica en más de 3 ganglios. Eso es lo que el Embrace nos propone para tratar el retroperitoneo. Traemos también este nomograma que es el que usamos con mis colegas en la clínica porque encontramos que es un nomograma que fue hecho en casi 2.000 pacientes y además incluye otros factores de riesgo que podrían influir en la posibilidad de hacer metástasis en las paraórticas. Como pueden darse cuenta, el hecho de tener metástasis pélvicas bilaterales, el hecho de tener metástasis en la ilíaca común y el hecho de tener un conglomerado es lo que más suma. Entonces, digamos que eso ya nos acercaría un poquito a lo que la mayoría de los grupos sugieren. Pero además también da un puntaje para el tamaño, da un puntaje para aquellos tumores que no son escamocelulares y que son más propensos a ese retroperitoneo. Y con ese puntaje podemos hacer un cálculo del riesgo que nos permita saber qué pacientes deberíamos incluir electivamente el retroperitoneo. Entonces, tal vez si sumamos toda esta información, las recomendaciones que podría darles en este día sería muy recomendado o sí hacerlo de manera pues rotunda, tratar los paraórticos de manera electiva si hay afectación de la ilíaca común o si hay un conglomerado pélvico. Un sí muy probable si hay adenopatías múltiples en la pelvis, especialmente si son más de 3 y especialmente si son bilaterales. Digamos un sí más tímido si hay combinaciones como tumores mayores de 4 o 6 centímetros, histologías no escamocelular, afectación de los parametrios, o algo que me llamó la atención porque yo no lo tengo incorporado en la clínica, no sé ustedes, y es el uso del antígeno para carcinoma escamocelular. Y si este antígeno para carcinoma escamocelular es mayor de 40, también se podría considerar como un factor de riesgo. ¿Cómo vamos a hacer entonces esta irradiación electiva del retroperitoneo? Pues básicamente hay varias formas de dividir el retroperitoneo. Radiológicamente la más sencilla es dividirlo en 3 partes. Una sería la región paraórtica izquierda, que estaría en esta zona. Otra sería la ortocava, que sería esta zona anterior. Y otra sería la paracava derecha, que estaría pues a la derecha, junto con la cava. Los ganglios en la región paraórtica izquierda se distribuyen entre 8 a 12 milímetros alrededor, mientras que en la ortocava 2 a 8 milímetros y en el paracava de 5 a 9 milímetros. Al momento de ir a delimitar el tratamiento, la recomendación sería que para la región paraórtica izquierda tengamos un margen de 15 milímetros, para la ortocava de 10 milímetros y para la paracava de 8 milímetros, y con eso incluiríamos el 97% de las adenopatías retroperitoneales. Entonces tendríamos una cobertura muy buena de esa región paraórtica. Luego, hasta dónde tratar, la recomendación es tratar hasta la renal izquierda, de ahí hacia abajo. Tratar de la renal izquierda hacia arriba, o sea, el territorio de la mesentérica superior y el tronco cefálico, solo sería necesario en caso de afectación.
No se trata electivamente porque aumenta mucho la toxicidad, principalmente duodenal. Nosotros hemos incorporado tratar de limitar también la médula ósea lumbar, como la ven aquí. Básicamente son los cuerpos vertebrales lumbares que están en contacto con el volumen, y esto lo hacemos con la intención de disminuir la toxicidad en médula ósea, y usamos el mismo constraint que se usa en la pelvis porque no existe uno para esta localización. Pero sí pues nos permite llamar la atención al físico para que podamos bajar la dosis en esa localización. La dosis para radioterapia electiva está entre 45 a 50.4, fraccionamiento pues convencional. Evidentemente, si hay una adenopatía, ya no sería electivo, pero si hay una adenopatía, la idea sería escalar. Y una alternativa entonces a irradiar electivamente el retroperitoneo con estas estrategias que acabamos de mencionar, es hacerlo de una manera, digamos, a medida para cada paciente, y esto lo proponen gracias a la estadificación quirúrgica. Entonces, ¿qué propuestas nos tiene este grupo? Este grupo nos propone que la estadificación quirúrgica paraórtica en pacientes PET positivo en la pelvis debe hacerse. Y si se encuentran ganglios paraórticos afectos, deben tratarse con quimio-radioterapia a campo extendido más quimioterapia adyuvante. Esto también es interesante porque la quimioterapia adyuvante no la usamos mucho, pero esta sería la recomendación pues de este grupo. Y sobre todo que si hay adenopatías PET positivas en los nodos de la pelvis, hacer la estadificación quirúrgica, porque como decíamos, más o menos hasta el 20% hay de falsos negativos. Luego, si hay afectación de las ilíacas comunes, hacer campos extendidos sin más estudios. No haría falta hacer estadificación quirúrgica. Y al contrario, si el PET es negativo en nodos de la pelvis y también de los paraórticos, también podríamos tratar directamente la pelvis sin subirnos a los paraórticos. Entonces, esta sería la propuesta de este grupo. Y aquí les presento un artículo que se estaba esperando en gineco-oncología. Ya se había presentado en algunos congresos resultados parciales, pero acaba de salir pues la publicación, y es el estudio Uteros 11, que es un estudio alemán que les recomiendo pues leer en profundidad, donde básicamente se hizo un estudio para comparar la estadificación quirúrgica versus la estadificación clínica. De los muchos aspectos interesantes que se extraen de este estudio, el principal es que sí es favorable para mejorar la supervivencia. Este estudio demostró que si se hace la estadificación quirúrgica y se trata el retroperitoneo extendido solamente cuando hay afectación, hay una mejoría en la supervivencia comparado con tratar según los hallazgos radiológicos. Y también es positivo para el control pues, de la enfermedad. Entonces esto probablemente cambiará paradigmas en lo que estamos haciendo hasta el momento en cáncer de cervix. Luego ya para terminar y rápidamente hablar del tratamiento de la recaída. Tenemos esa paciente que le tratamos locorregionalmente y que ahora presenta una recaída que dijimos que podría estar alrededor del 9 al 10%, que presenta una recaída exclusiva en los paraóticos. Entonces, ¿cuáles son las terapias de salvamento que existen? Básicamente, este estudio que hicieron en Japón con 50 pacientes puso los diferentes tratamientos, comparó los diferentes tratamientos, el best supportive care, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y la quimio-radioterapia. Y como pueden ver con relación a la supervivencia, lo mejor fue la quimio-radioterapia. Con relación a la tasa de control, la quimioterapia fue la que obtuvo menores resultados, seguido de la radioterapia sola, mientras que la cirugía y la quimio-radioterapia fueron pues la mejor opción. Este estudio concluye, y también lo respaldan otras series y otras fuentes que revisé, que la quimioterapia de rescate sería la mejor alternativa para estos pacientes de recaída exclusiva en el retroperitoneo. Por supuesto, en épocas donde la radioterapia ablativa o la SBRT tiene tanta relevancia, pues también se ha
se ha puesto en consideración como tratamiento en las recaídas retroperitoneales. Este es un estudio grande coreano. Este estudio, como la mayoría que existen, no es de retroperitoneo exclusivo, también incluye otras metástasis pélvicas, incluso ganglionares pélvicas, pero incluso también otro tipo de metástasis. Entonces no es específico. Sin embargo, hay dos datos muy interesantes y que quise resaltar. Y uno es que hay que intentar dar dosis lo más altas posibles, dosis biológicas equivalentes mayores de 89.7, demostraron tener mucho mejor resultados que dosis biológicas equivalentes menores a 89.7. Y lo otro que también mostró es que fue más efectivo en el tratamiento de paraórticos que en el tratamiento de ganglios pélvicos, y ellos dicen que probablemente es porque los ganglios pélvicos ya fueron tratados previamente. Con esta información, nuestras recomendaciones serían las siguientes. En primer lugar, la mayoría de series de SBRT hablan de oligometástasis en el retroperitoneo. Para nosotros, las metástasis exclusivas en el retroperitoneo serían una recaída local, no sería una recaída metastásica. Y por lo tanto, consideramos que debe tratarse todo el campo paraórtico. Y en esos casos donde hay recaída paraórtica, aún si esa recaída es debajo de la renal, la recomendación nuestra sí es tratar también mesentérico y tronco celíaco. La dosis habitual, digamos, que haríamos sería 45-50 con 4 a toda la localización paraóptica con una escalada de dosis en los ganglios. Este es un esquema que se propone de 55 Grays a 2.2, una escalada de dosis en los ganglios positivos, pero incluso hay grupos que escalarían más. Otra alternativa sería, no lo encontré hasta el momento, pero puede que haya algún grupo que se anime a hacerlo, que ya lo esté haciendo, es hacer el retroperitoneo con fraccionamiento convencional y hacer un boost con SBRT. También nos parece que la SBRT podría ser una buena alternativa para esos pacientes que recaen y que sería una reirradiación en el retroperitoneo, sí podría tener ventajas sobre volver a irradiar toda la zona anatómica. Entonces, bien, ya los mensajes que quisiera dejar pues, para ustedes es que la capacidad de detección hemos visto de adenopatías en el retroperitoneo en el estadio que nos gustaría, algo muy inicial, pues es muy limitada en estos momentos, pero no debemos dejar de buscarlas de una manera activa. La recomendación es que ojalá se pueda tener acceso a un PET y a una estadificación quirúrgica si ese PET muestra nodos positivos en la pelvis. Luego también me pareció muy interesante el uso que le están dando algunos grupos al antígeno de carcinoma escamocelular, entonces intentarlo implementar en nuestras clínicas y ver si es tan útil como parece serlo. Y luego se trata de ser oportunos en iniciar el tratamiento porque muchas veces pasa que la paciente está sangrando, está inestable y empezamos tratamiento de la pelvis sin estadificar. Se trata de ser lo más oportunos que podamos, pero también se trata de precisar el diagnóstico lo mejor que podamos. Con relación al tratamiento, tratar de manera electiva los paraórticos según los factores de riesgo que discutimos. La recomendación de nosotros es siempre que haya ilíaca común tratar electivo, siempre que haya conglomerado tratar electivo y siempre que haya más de 3 adenopatías pélvicas tratar electivo. Usar los nomogramas, nosotros proponemos el de Wang, pero hay otros, usar los nomogramas porque también nos ayuda a sumar factores de riesgo y con eso tal vez indicar tratamientos de paraópticos en pacientes que lo necesitan. Y la otra, pues el tratamiento alternativo, si el centro dispone de cirujanos entrenados en la paroscopia y si es posible involucrarlo bien con el funcionamiento normal de una unidad de cáncer, pues intentar replicar el estudio útero si es hacer una estadificación quirúrgica, especialmente como decíamos en pacientes que tengan afectación imagenológica en ganglios pélvicos.
Por último, y para el tratamiento de la recaída, pues nuestra recomendación es la radioquimioterapia con platino, ofrecer tratamiento a todo el área retroperitoneal, incluido lo que llamamos el retroperitoneo alto, e intentar escalar la dosis en esos ganglios positivos pues lo más que sea posible. Con relación al ácido RT, diríamos pues que se requiere mayor experiencia, mayores estudios para el uso exclusivo en recaídas de retroperitoneo, pero nosotros pues lo reservaríamos para reirradiaciones o como boost. Este es un artículo muy interesante que resume un poco lo que hablamos en esta charla, que les recomiendo también para profundizar. Y por último, pues hay que intentar hacer las cosas cada vez mejor y también tendremos que cambiar cosas que hacíamos antes, pues para hacer mejores y ofrecer mejores tratamientos a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.